¿Ya? Entonces, en general, vamos a entender la fuerza ya a esta altura como una interacción, ¿cierto? Como una interacción entre dos o más objetos. Pero además de eso, también la vamos a entender como un agente de cambio. ¿A qué me refiero con un agente de cambio? Nosotros tenemos la primera ley de Newton, ¿cierto? La primera ley, que es la inercia. Entonces, y esta ley nos dice solamente, pero lo único que nos induce es que un estado, que es como la forma en la que está un objeto en algún determinado instante, eso se va a mantener constante, se va a mantener igual a menos que aparezca esta fuerza, este agente de cambio. Entonces yo voy a tener el estado uno y ese estado uno va a ser igual al estado 2 a menos que aparezca esta fuerza. Si aparece la fuerza, este estado 2 va a ser distinto. Ya, esa es la gracia. Entonces, la primera ley de inercia nos dice que las cosas se van a mantener tal cual como están, a menos que algo venga y perturbe este estado, que en este caso sería la fuerza, siendo la fuerza un agente de cambio. Ya, eso es importante que lo tengan bien en mente, que la fuerza es un agente de cambio, produce cosas, hace variar cosas, y lo hace variar según la segunda ley de Newton, que sería la ley de masas. ¿Ya? Entonces, si yo aplico una serie de fuerzas a un objeto y esta suma de fuerzas da distinto de cero, quiere decir que esta suma de fuerzas va a ser igual o sea, va a ser directamente proporcional a la masa y a la aceleración. Entonces, si yo tengo una masa muy grande y quiero cambiar su estado, necesito una suma de fuerzas equivalente a esa masa. Lo mismo, si yo quiero cambiar ese estado, hacer que capte velocidad el objeto que estoy estudiando, necesito aplicarle, o sea, hacer variar su velocidad aplicándole una aceleración, pero esa aceleración es la medida del efecto y la causa es precisamente esta fuerza. Entonces, cada vez que tengamos una serie de fuerzas sobre un estado, sobre un objeto, pensemos en estado como en los objetos que vamos a estudiar, eh, cada vez que aplicamos esta fuerza, genera una aceleración. Entonces, esto genera esto otro, ¿sí? Y bueno, y la tercera es simplemente cuando tenemos interacción de objetos, interacción de estados, que es la acción y reacción. No es más que decir, tú me pegas, yo te pego. Si yo empujo una pared y le pego a una pared, la pared va a vibrar porque le estoy aplicando una fuerza a la pared, pero mis manos también se van a ver resentidas porque también van a sentir ese impacto, ese contacto. Entonces esto viene dado que como la fuerza es también una interacción entre dos o más objetos, esa interacción también se da para las personas o las cosas que generan estas fuerzas. Entonces, por ejemplo, una persona que empuja, digamos que es una personita que tiene brazos muy largos, que empuja la pared, esta pared va a sentir una fuerza en este sentido, pero las manos van a sentir una fuerza en el sentido contrario. Y es por esta razón que cuando nosotros empujamos la pared, como que nuestros codos se tienden a flectar, porque están recibiendo una fuerza que los hace flectarse. ¿Se entiende? Así como a modo de resumen, estas tres cositas. Sí. Ya. Entendiendo estos puntos, principalmente la fuerza como un agente de cambio, es que podemos explicar la mayor cantidad de problemas. ¿Sí? La mayor cantidad de problemas siempre los podemos modelar a través de estas expresiones. Entonces, probablemente ustedes en clase ya vieron tipos de fuerza, que existe el peso, que existe la fuerza de tensión, que podemos aplicar esto a poleas, que las poleas tienen un tratamiento medio extraño igual, una serie de cosas. Y la fuerza de roce. La fuerza de roce, al menos como la han estado trabajando en los últimos semestres, había sido solamente la fuerza de roce producida por el contacto entre dos objetos, dos superficies, que al menos es con el tipo de fuerza de roce que vamos a trabajar eh, esta, esta sesión. Entonces acá tenemos una superficie, tenemos acá nuestro masito que lo voy a dibujar verde. Y bueno, ¿qué es la fuerza de roce? ¿Por qué se da la fuerza de roce? Se da principalmente porque, por ejemplo, si yo hago un zoom aquí y vengo y apunto todo esto hacia acá, lo que yo voy a estar viendo ahí es
Primero que todo, muchas partículas de la superficie, partículas, luego más partículas de del objeto que está deslizando, en este caso de la cajita, y lo que va a pasar es que en teoría estas dos cosas nunca van a estar juntas, pegadas exactamente, nunca van a estar 100% juntas, debido a que existe un rechazo. Ya este se puede ver, no sé, pueden pensarlo a fuerzas eléctricas y un montón de cosas, pero simplemente tienen que entender que estas dos cosas se repelen. Entonces cada partícula va a sentir una repulsión con respecto a estas partículas de acá abajo. Y como va a ocurrir eso, siempre va a haber un espacio que entre medio. Entonces todas estas partículas se van a rechazar. De hecho, es este rechazo el que produce la fuerza normal que es perpendicular a la superficie. Entonces, vamos a entender a la fuerza normal como este rechazo, ¿ya? Y este rechazo se da entre más cercas, más pegaditas estén estas dos cosas, estas dos superficies, más grande va a ser ese rechazo, entonces más grande va a ser la normal. Si yo genero que el sistema esté muy, muy pegadito y le aplico fuerzas hacia abajo para que esté más pegadito todavía, esta distancia se va a reducir, haciendo crecer esta normal. Pero ¿qué tiene que ver esto con la fuerza de roce? La fuerza de roce, si nosotros hacemos esto un poquito más grande, lo vemos un poco más grande, las moléculas generan, por ejemplo, bueno, no las moléculas precisamente, pero las superficies son rugosas, tienen deformidades. Entonces la superficie de la caja versus la superficie del suelo, que generalmente el suelo es mucho más rugoso que los objetos que se deslizan sobre él, estas rugosidades interactúan, estas deformidades interactúan entre sí, produciendo fuerzas en contra. Entonces, mientras esta superficie choca con esta superficie de acá, si esta se quiere mover en esa dirección, voy a poner ahí una velocidad, si esta se quiere mover en esa dirección, estas roces van a generar fuerzas en el sentido contrario. Entonces el roce se da principalmente en el sentido contrario del movimiento y tiene relación con esta interacción. Es por eso que la fuerza de roce es igual a la al coeficiente de fricción por la normal. Si yo tengo una normal muy grande, quiere decir que esto está muy pegadito, entonces hay mayor interacción entre las superficies, ¿sí? Por eso aparece la normal aquí. Y esa sería la fuerza rosa, una fuerza que se opone al movimiento. En el caso de las fuerzas viscosas, lo que pasa es es similar, no es exactamente igual. Si yo tengo acá una superficie, voy a poner aquí dos superficies, y pongo acá un fluido entre medio, digamos que yo pongo un fluido y lo puedo modelar así. Si este objeto trata de moverse en esa dirección, va a generar algo. Si es un fluido normal, así como el agua que tiene muy baja viscosidad, este objeto se puede mover libremente hacia allá, pero estas líneas van a seguir igual. Si es muy viscoso, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Piensen en pegamento. Si yo aplico pegamento aquí y luego empiezo a la plaquita de arriba a desplazarla en esa dirección, en algún punto estas cosas se van a empezar a desplazar. De hecho, va a quedar así, esta aquí, esta un poquito más diagonal, este otro poquito más diagonal, hasta que esto empiece así, es así. Todos estos puntitos que están acá empiezan también a desplazarse en conjunto con esto. Entonces, si este objeto quiere irse mucho hacia allá, que estas cositas estén pegadas a la superficie o tienen cierta tendencia a pegarse, va a generar que este se mueva más lento. Y para eso hay una medida. Entonces, la fuerza de roce viscoso, que lo vamos a trabajar más la próxima semana, es igual a una constante, que no es vectorial, que es como la constante de viscosidad por la velocidad. Entonces, si mi objeto tiene una velocidad, si está sometido a un fluido viscoso, la fuerza de roce o la fuerza contraria al movimiento, que sería una fuerza que se aplicaría acá, una medida de la suma de todas estas, como estas, o sea, estas como objetos que hacen que esto se mantenga como quieto, como pegadito, va a hacer que se frene proporcionalmente a la velocidad.
Entonces, si yo tengo un fluido muy viscoso y tengo una cierta velocidad, la fuerza de roce viscosa va a ser proporcional a estas dos magnitudes. Pero ahí la próxima semana lo podemos trabajar mejor. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cositas que he dicho, antes de continuar, ¿alguna pregunta? No. Entonces, asumiré que no. Entonces, veamos ejercicios. Entonces, el primer ejercicio que tengo es este. ¿Sí? Ya. ¿Han visto este ejercicio antes? Yo he visto uno parecido. Ya. Dificultades que tiene este ejercicio, primero que todo es, bueno, acá dice sin fricción, pero hagamos el modelo como si hubiese fricción. No es tan necesario pero pensemos si hubiese fricción. Después anulamos la fricción y vamos a llegar al resultado igual. La principal dificultad es la siguiente, que el peso aquí va hacia abajo. El peso es una fuerza que tiene relación con la gravedad, con la aceleración de gravedad. Entonces, el peso es igual a la masa por la aceleración de gravedad. ¿Ya? Siempre va hacia abajo porque nosotros estamos, bueno, estamos suponiendo primero que todo que estamos en la Tierra. ¿Ya? Podríamos no estar en la Tierra y hacemos la misma suposición. Es un poquito feo el dibujo, así que lo voy a hacer de nuevo. Y pasa que nosotros, bueno, en Física 2 van a estudiar con más detalle, me quedo más feo todavía. En Física 2 van a estudiar con más detalle cómo es la teoría de gravitación de Newton. Y ahí van a ver otra forma de calcular el peso. En gravitación van a ver que todos los objetos que tienen masa, como este, espero que quede bien bonito. Todos los objetos que tienen masa tienen fuerzas atractivas. Entonces la Tierra genera fuerzas hacia abajo, hacia su centro. Pero pasa que nosotros somos tan chiquititos que nosotros estamos aquí. Somos una pulga en esta Tierra. Entonces, si yo hago un zoom, casi todo se ve plano. Entonces, lo que tendríamos aquí, por ejemplo, sería hacer zoom a esa figura. Entonces, nosotros todo lo que vamos a estudiar ahora lo aproximamos de tal forma que la fuerza de gravedad o la aceleración de gravedad siempre apunta hacia abajo, como veíamos en cinemática. Entonces, esto genera que mi fuerza de peso apunte hacia abajo. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero estudiar cómo es el estado de un objeto sometido a ciertas fuerzas, tengo que primero aislarlo. Tengo que tomar este objeto, llevarlo a otro lado y ver qué pasa con ese objeto. Entonces, yo voy a colocar este objeto aquí, M1. Le voy a hacer un diagrama de cuerpo libre, que un diagrama de cuerpo libre es el proceso por el cual nosotros aislamos objetos y estudiamos qué pasa. Entonces, yo voy a asumir mi sistema de referencia de esta forma. Voy a tomar que hacia arriba va el eje Y y hacia allá va el eje X. Entonces los movimientos van a estar sometidos a ese sistema de referencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que hacia el eje Y aparece esta fuerza normal que yo les definí antes, esta de aquí, que es perpendicular a la superficie. Entonces, perpendicular a la superficie. Y es precisamente por estos rechazos. Las moléculas se rechazan con las moléculas de la superficie. Entonces siempre va a ser perpendicular a ella. Entonces todas estas fuerzas siempre van a ir perpendicular a ese contacto. Y acá el contacto se da precisamente aquí. Entonces mis moléculas están acá generando fuerzas revulsivas con las de la superficie y todas esas se modelan como una sola fuerza en esa dirección. Entonces mi fuerza normal va en el eje Y. Si yo vengo acá, ahora tengo que identificar que el hecho de que esto esté colgando y sujeto a esta cuerda va a hacer que esa cuerda se tense. Hay una tensión.
¿Qué es una tensión? No es más que nada que el modelo que nos permite entender cuáles son las fuerzas que actúan sobre las fibras de la cuerda, que al final son solamente fuerzas que se trasladan. Entonces yo sé que en este punto mi objeto siente que la cuerda lo tira hacia arriba, pero en verdad lo que está pasando es que el objeto está cayendo y la cuerda lo sostiene, entonces la cuerda se estira y se tensa. Entonces yo acá en mi modelo de diagrama de cuerpo libre no me interesa ver cómo es el sistema completo, sino qué es lo que siente el objeto que quiero estudiar. Y ese objeto siente que lo tiran hacia arriba, entonces ahí siente una tensión. Luego el objeto siente esta fuerza hacia acá, que sería el peso, entonces sería M1G. Entonces, ¿cómo yo puedo definir cuál es el ángulo de separación con respecto a alguna de las dos verticales? Principalmente, mi ángulo de separación lo tenemos que buscar en nuestro modelo. Podemos buscar este ángulo de aquí o podemos buscar este ángulo de acá. Cualquiera de los dos nos sirve. Entonces, ¿cómo buscamos eso? Venimos al dibujo y empezamos a proyectar líneas, de tal forma que podamos hacer geometría en esto. Entonces yo voy a proyectar esta línea acá también. Y esta tiene una línea también proyectada hacia acá. Entonces lo que yo voy a decir es que este ángulo yo lo voy a trasladar acá, porque me acomoda que esté ahí. Esto puede ser un proceso que ustedes van a decir ya que no es necesario, pero es para que lo entiendan bien. Entonces yo voy a trasladar este ángulo, θ, hacia acá, porque tracé una línea paralela a esta línea de acá, y las dos intersectan de la misma forma a esta línea horizontal. Entonces este ángulo de aquí, entre esta línea y esta línea, es θ, este mismo. Y noten que así me queda un triángulo. Entonces yo puedo hacer un triángulo asumiendo que ese es 90 y calcular cuánto vale este ángulo de acá. ¿Sí? Entonces calculamos cuánto vale ese ángulo de acá. Este es alfa. Entonces voy a tener 180, que es la suma de los tres ángulos, tiene que ser igual a 90 más θ más alfa. Y eso me dice que alfa entonces es 90 menos θ. Pero noten que también puedo hacer esta relación. Hay 90 grados aquí. Eso quiere decir que ese ángulo que está ahí, ese ángulo θ, o sea, voy a decir que es θ. Primero voy a decir que es beta. Y para demostrarles que beta es igual a θ. Eso quiere decir que, siguiendo esta misma línea, voy a hacer incluso la demostración aquí encimita. Beta más alfa es igual a 90, ¿cierto? Por esta relación que acabo de dibujar. Porque tienen que hacer 90 grados esas dos rectas. Entonces yo voy a decir que beta es igual a 90 menos alfa. Y alfa es 90 menos θ. Entonces reemplazando 90 menos θ acá va a quedar simplemente θ. Entonces este ángulo que está aquí, entre el vector y el eje Y, es beta. Entonces yo vengo acá abajo a mi dibujito y digo entonces que este ángulo de acá es θ. ¿Sí? ¿Se entiende cómo encontramos ese ángulo? ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende? Sí, sí. Ya, perfecto. Y ahora yo dije que íbamos a considerar el roce. Entonces, yo hoy estoy asumiendo el sentido positivo del eje X en esta dirección, ¿cierto? Y es porque veamos un poco qué pasa con el problema. Cada vez que nosotros queramos establecer un roce, tenemos que ver hacia dónde sería el movimiento, asumir un movimiento. Entonces, supongamos que yo corto esa cuerda. Este objeto que está aquí va a tender a irse hacia esa dirección, entonces el movimiento natural del objeto es hacia acá. Y si consideramos que hay roce, ese roce va a apuntar hacia allá, porque se opone al movimiento. ¿Sí? Entonces yo, en mi diagrama, voy a dibujar acá con un colorcito chico el roce. Lo dibujo así porque después el roce se elimina porque el problema nos dice que no hay fricción. ¿Cuál sería el siguiente paso?
El siguiente paso ahora sería, a través de este diagrama de cuerpo libre, calcular la segunda ley de Newton o la primera ley de Newton, dependiendo del caso. Entonces, primero voy a sacar la suma de las fuerzas en el eje X. Entonces, la suma de las fuerzas en el eje X, que sería esta de aquí, sería menos T menos fuerza de roce, igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Porque voy a asumir un movimiento en ese sentido. Sentido siendo este el sentido positivo. ¿Sí? Sí. Y ahora, este va a ser en el eje Y. Entonces en el eje Y, y acá me falta considerar algo. Tengo que considerar este vector, porque va en diagonal, entonces este vector tiene efectos en los dos ejes. Entonces, tiene un efecto aquí y tiene un efecto acá. Entonces, este componente de aquí sería la componente X de este vector. Entonces sería Px. Px va a ser seno del ángulo por M1G. Pi va a ser este vector de acá. Entonces va a ser coseno del ángulo por M1G. Entonces esas son las dos componentes. ¿Sí? Ahora, eso quiere decir que entonces aquí aparece el seno del ángulo por M1G, y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Luego acá abajito, en el eje Y, aparece la normal positiva menos coseno del ángulo por M1G igual a 0. ¿Y por qué igual a 0? Porque este objeto solamente se va a mover en esa dirección, en el eje X. En el eje Y no hay desplazamiento, y si no hay desplazamiento, no hay velocidad, y si no hay velocidad en ese eje, no hay aceleración en ese eje. Y si no hay aceleración, entonces la segunda ley de Newton pasa a convertirse en este caso a la primera ley de la inercia. En este caso, la primera queda formulada como la suma de todas las fuerzas igual a 0. El objeto se mantiene estático. Se mantiene quieto o con velocidad constante. ¿Sí? Y ahora, ¿de qué nos sirve, por ejemplo, plantear esta ecuación de aquí, siendo que no nos dice nada? Si no hay movimiento en esa ecuación, entonces ¿por qué plantearla? Pero lo que pasa es que con esta ecuación de aquí nosotros podemos encontrar cuánto equivaldría a la normal. La normal, como yo les decía, es una fuerza que mide el rechazo entre las partículas de las dos superficies que están en contacto. Y no existe una forma precisa para calcularla. No hay una fórmula como con el peso. Si yo pregunto cuál es la normal de un objeto, necesito saber otras cosas más. Entonces, lo que acá nosotros calculamos es cuál es la normal que existe en el sistema de tal forma que en el eje Y esto se mantenga igual a 0. Entonces, por eso podemos plantear esta ecuación. Entonces, al plantear la ecuación y despejar la normal, vamos a tener que la normal es equivalente a coseno M1G. ¿Sí? Es equivalente en módulo. Entonces, el otro día estaba estudiando con Ramos y vi que unos apuntes se veían bien bonitos con destacados. Entonces acá voy a poner destacadores. Voy a empezar a usar más destacadores. Listo. Sí, entonces puedo establecer esa relación. Entonces, ¿ahora qué me queda por hacer? ¿Para qué me sirve conocer la normal? Simplemente para calcular la fuerza de roce. Si el problema me dice que no hay fuerza de roce, no tiene sentido entonces encontrar un valor que me permite calcular la normal. Puedo establecer igual esta ecuación, pero no me dice nada más que en ese eje está en equilibrio. Entonces, si yo tengo fuerza de roce en el sistema, calculo la fuerza de roce como el coeficiente de roce por la normal, que en este caso es coseno del ángulo por M1G. Entonces acá voy a poner también destacado, pero con un color más clarito. Ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Ya, perfecto. Y ahora con esto podemos sacar algo que se llama ecuaciones de movimiento. En física 1, 2 y 3 es súper raro escuchar el nombre de ecuaciones de movimiento.
pero son las ecuaciones que nos permiten modelar el comportamiento del objeto en el largo del tiempo. En medida que pasa el tiempo, con estas ecuaciones podemos modelar cómo va cambiando el estado. Entonces las ecuaciones de movimiento en este caso, que sería solamente con X, porque solamente en ese eje hay movimiento, podemos tener seno del ángulo por M1G menos coeficiente de roce por coseno del ángulo por M1G menos la tensión, igual a la masa por la aceleración. En este caso voy a quitar el eje porque sé que solo en el eje X. Entonces en el eje X hay aceleración. En el eje Y no hay, entonces la aceleración es un vector que va en ese sentido. Ya, pero eso es como un detalle. Entonces yo acá voy a escribir ecuación de movimiento. Ecuación de movimiento. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? La ecuación de movimiento generalmente es una forma que nosotros tenemos de definir cómo quedaría la aceleración, porque la aceleración al final nos dice, o es la función que depende del tiempo. La aceleración depende del tiempo, entonces nos dice cómo se va a comportar todo el objeto a lo largo del tiempo. Entonces, si yo escribo acá, aceleración, m1 es igual, en este caso, a coeficiente de roce por coseno del ángulo, g, menos seno del ángulo por g, todo esto factorizado, más t partido en m1. ¿Ya? Esto es lo que me quedaría de esta ecuación de aquí si despejo la aceleración. Entonces, a través de esto nosotros podemos modelar distintas cosas. Un problema genérico no me pide calcular una ecuación de movimiento, sino que me pide calcular cosas, eh, datos importantes como la tensión, la aceleración, pero son cosas que se van dando mientras uno juega con estas ecuaciones de aquí. ¿Sí? Y siempre para poder encontrar esas cosas hay que hacer un DCL. Entonces, una vez hecho el análisis, que siempre involucra encontrar estas ecuaciones y poder decir algo con esas ecuaciones, en este caso yo estoy diciendo, noten que la aceleración, en este caso, depende de la tensión que va a sentir la cuerda, y además, si el ángulo este es grande, o sea, el ángulo entre más crece, recuerden que seno de 0 es 0 y seno de 90 grados es 1, coseno de 0 es 1 y 90 grados el coseno es 0. Entonces, si esto está mucho más empinado, noten que este decrece y este aumenta. ¿Sí? Entonces, pasan cosas mientras nosotros interpretamos esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, noten que si yo hago esto, lo dejo muy alto, el peso va a ser presión hacia acá, entonces va a tener un mayor aporte en este eje, entonces va a hacer que en este eje caiga, pero, y al final esto quedaría así como más levantadito acá, generando una, un aporte en este sentido muy bajito. Entonces acá quedaría un vector chiquitito y en el eje X quedaría un vector ultra largo para dar como resultado el mismo peso. Entonces en este eje chiquitito, la normal quedaría muy chiquitita y eso generaría que el roce sea menor, o sea que sea más fácil pasar ese roce. Entonces miren cómo lo que nos dice esta ecuación, nos dice muchas cosas. Entonces cuando nosotros entendemos qué nos dice una ecuación, podemos interpretar incluso si lo que estamos haciendo está bien. Entonces veamos qué nos dice el problema. Ya nos dice que tenemos la masa 1 en un plano inclinado con un ángulo θ sin fricción. La masa se encuentra en equilibrio gracias a una cuerda, misma dirección del plano inclinado, que se encuentra sujeta firmemente a la pared. Determina la tensión de la cuerda en función de M1, G y θ. Entonces noten que nos piden esto. Y miren la gracia. El problema nos dice que el objeto está en equilibrio. Entonces, cuando yo hago el análisis en X, si el objeto está en equilibrio quiere decir que no se mueve. Si no se mueve, esto es cero.
Entonces mi aceleración es 0. Además dice que no hay roce. Entonces este también es 0. Y eso quiere decir ahora que mi tensión simplemente va a ser igual a la masa 1 por seno del ángulo por G. Lo voy a dejar destacado. Color bonito. Este. Sí, entonces esa sería la tensión. Y simplemente de nuestra ecuación final anulamos todo lo que era factible anular. Ahora, si nosotros hacemos esto mismo, pero considerando al tiro las condiciones iniciales que nos dan, hubiese sido mucho más rápido porque no hubiésemos tenido que calcular la fuerza de roce. Hubiésemos llegado aquí y hubiésemos notado que esto no nos dice nada y hubiésemos quedado acá simplemente. Y acá este es 0 y este es 0, entonces hubiésemos llegado al tiro a la ecuación. Sí, pero es importante entender que las ecuaciones nos dicen cosas del sistema, nos dicen cosas de este problema. ¿Sí se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Por mi parte, no. Ya, buenísimo. No hay mensaje en el chat, así que continúa. Sí, está grabándose. Bien. Y entonces veamos otro ejercicio. Recuerden que todos estos ejercicios están en la guía y yo lo único que estoy haciendo es hacer los que no tienen respuesta. Entonces ahora vamos a hacer este mismo ejercicio. Este no lo han hecho en clase, ¿cierto? Según yo no, pero no estoy seguro. ¿No? Ya, No recuerdo. ya, perfecto, mejor. Ya, entonces miren lo que pasa aquí. Es lo mismo que teníamos antes, solo que ahora tenemos dos objetos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tenemos dos objetos en el mismo sistema? Tenemos que aislar a cada uno por separado. Pero primero interpretamos un poco qué es lo que va a pasar. Bueno, es importante siempre darse estas pausas, no es necesario hacerlo por ejemplo, en una tarea. Estas pausitas que vamos a hacer de interpretar qué es lo que podría pasar sirven simplemente como para hacerse una idea de lo que van a modelar con matemáticas. ¿Ya? Pero en una tarea ustedes pueden decir simplemente DCL y empezar a probar qué ocurre con dónde está la fuerza y todo eso. Pero veamos qué ocurre. Este objeto tiene un peso en esa dirección. Este otro objeto tiene un peso también en esa dirección. Entonces pasan cosas. Ocurren cosas. Esta fuerza que está aquí se va a transmitir a la masa 2. Ya se va a transmitir a la masa 2. Y al mismo tiempo, esta masa 2 va a ejercer una fuerza sobre esta dirección. ¿Sí? Entonces esta es la dificultad que hay aquí. Estas dos cosas interactúan y se transmiten cosas. Ahora, este objeto M2, como el peso apunta hacia abajo, va a tener un vector que le va a hacer moverse en esa dirección. O sea, la masa 2 va a tender a moverse hacia acá, a caer por ese plano inclinado. ¿Sí? Y la masa M1 va a tener una tendencia a quedarse quieto por efectos de la cuerda. Entonces, si esta va hacia allá, la masa 1 va a querer quedarse aquí. Entonces es como si nosotros modeláramos la masa 1 con una fuerza hacia acá, como lo habíamos hecho antes. Además, si este objeto se quiere mover hacia allá, acá hay una fuerza de roce entre los dos objetos, pero veamos cómo afecta primero al objeto de abajo. Si este se mueve hacia allá, aparece una fuerza de roce en este punto, en el sentido contrario, que va hacia allá. Y esa fuerza de roce proviene principalmente del objeto M1. Y no podemos calcularlo a partir de M2 porque no sabemos cuál es la normal que genera o que permite calcular esa interacción. Y el M2 aparte también tiene una fuerza de roce acá abajo. Entonces tiene dos fuerzas de roce. Entonces, para entender mejor cómo quedaría la distribución de fuerzas,
Acá. Sí. La distribución de fuerzas. Hagamos un diagrama de cuerpo libre. Entonces hagamos un DCL. Entonces vamos a hacer un DCL para aislar nuestras masitas y ver qué ocurre. Vamos con la masa M1. Entonces esto es M1. M1, voy a primero hacer el sistema de referencia así, X e Y. Entonces M1 tiene una normal hacia arriba, voy a poner N1, tiene una fuerza diagonal que sería el peso M1G, y además esta se transmite en el eje X, o sea en el eje Y, como M1G coseno del ángulo, teta. Este ya sabemos por el mismo análisis anterior que es teta, y esta acá también va a tener una componente que es trasladada, que es esta componente que está aquí, que va a ser M1G seno del ángulo. Y además este tiene una tensión en este sentido, una tensión. ¿Qué otra cosa nos falta? Ah, la fuerza de roce. Esta siente una fuerza de roce en esa dirección. Voy a poner fuerza de roce 1. ¿Por qué? Porque si esto se va hacia allá, este objeto siente como que si se quisiera ir en el sentido contrario. Entonces la fuerza de roce se opone a ese movimiento y apunta en esa dirección. ¿Sí? Entonces ese sería el DCL de la masa 1. Entonces ahora tendríamos que hacer el de la masa 2. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Todo bien. Ya vi. Perfecto. Entonces, con la masa 2 tenemos lo siguiente. Es un poquito más compleja. Pero primero, en la masa 2 aparece una acción y reacción. M2. Este objeto siente una fuerza de roce que tiene que ver por esta interacción de aquí, en este sentido. Yo les había dicho que si este objeto se mueve hacia allá, va a aparecer una fuerza de roce en el sentido contrario. Noten que aquí se arma un par de acción y reacción, FR2. Porque esto va a tener el mismo módulo de este, solo que este está en sentido contrario. Y es el mismo roce para los dos objetos, solo que con sentido contrario. Aparte, el M2 siente una fuerza M2G, pero al mismo tiempo este ejerce una presión hacia abajo, una fuerza en la misma dirección, un peso hacia allá. Entonces, va a sentir, voy acá a dibujarlo con color, acá otro M1G. ¿Sí? Entonces, esto quedaría ahí. Y después tendríamos que hacer lo mismo, diagrama. ¿Qué otra fuerza aparece? Acá a este también le aparece una fuerza normal. Voy a poner N2. ¿Sí? Ah, y una fuerza roce aquí. FR1. Miento. Este es FR2. Y este ya dijimos que era lo mismo que la fuerza de roce de arriba. Entonces este sería FR1. ¿Sí? ¿Y me falta alguna fuerza o estamos con todas las fuerzas que podríamos encontrar en el sistema? ¿Sí? ¿Está bien? Creo que sí. Ya. Entonces, sigamos resolviendo. ¿Qué teníamos que hacer después de un DCL? ¿Alguien me puede decir qué teníamos que hacer después de un DCL? Primera ley de Newton. Exacto. Tenemos que plantear las leyes de Newton. La primera y la segunda principalmente, porque si el sistema está en equilibrio, se cumple la primera. Si no está en equilibrio, se cumple la segunda. Y la primera se modela como la suma de todas las fuerzas igual a cero, y la segunda como la suma de todas las fuerzas igual a la masa por aceleración. Entonces, de esas dos tenemos que trabajar. La tercera nos permite
identificar que estas dos cosas son iguales. Como ahí las podemos como ver las tres. Ya, entonces, a ver. ¿Qué nos quedaría por hacer? Plantear las leyes de Newton. Generalmente esta parte se le pone así como, o en pautas pone así como aplicar. Segunda ley de Newton. Ya, entonces tenemos la segunda ley de Newton. Entonces vamos con la masa 1. Ya, ahora sí que me estaba acomodando. Entonces, primero vamos con el eje X. Es igual a ¿qué cosa? Entonces, ¿cuáles son todas las fuerzas en el eje, o sea, la masa 1? Tenemos M1G seno del ángulo, tenemos menos más FR1, tenemos menos T, y esas son todas las fuerzas que tenemos en el eje X de la masa 1. Vamos con esto es X, Y. Y entonces aquí tenemos la normal 1, tenemos menos M1G coseno del ángulo, y esto tiene que ser igual a 0. Sí, porque en el eje Y, como ya sabemos, no hay movimiento. Este objeto ni sube ni baja en ese eje. Lo mismo con este, no sube ni baja. Entonces, tenemos dos ecuaciones, ¿cierto? Entonces, yo sé primero que todo que FR1 es igual al coeficiente por la normal. Eso quiere decir que FR1 es igual a, acá usamos la 2, la ecuación 2, y quedaría que esto es igual a M1G coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a definir la primera ecuación importante que vamos a usar en todo el problema. Oye, a este no le pusimos igualdad. Como nadie me dice. Esto es igual a M por A. ¿Sí? Eso es M1 por A. Entonces M1 por A. ¿Sí? Entonces ahora sí. Esto va a ser M1 G seno del ángulo más F R1, que ya calculamos que es coeficiente de roce, por M1 por G por coseno del ángulo, menos T igual a M1 por A. Entonces esta es la primera ecuación con la que vamos a trabajar. Vamos con la masa 2. ¿Sí? ¿Hasta el momento alguna duda? Yo ninguna. Ya, perfecto. Entonces, ahora, lo mismo, suma de fuerzas 2x igual que lo que vamos a encontrar, y tenemos M1G, eso me faltó definir el ángulo, entonces este va a ser seno del ángulo más M2G seno del ángulo menos FR2 menos FR1, y tenemos este y estaríamos ready. Y esto tiene que ser igual M por A. ¿Sí? Sí. 2i. Entonces ahora, la normal, N2 menos M1G coseno del ángulo menos M2G
coseno del ángulo, igual a 0. Lo mismo, no hay desplazamiento aquí, ni arriba ni hacia abajo. Entonces, 0. Y noten lo siguiente, esta normal va a ser mucho más grande que en este ejercicio de aquí, que este ejercicio de acá. Porque en este ejercicio de acá solo considerábamos que esto era el peso que hacía que las dos superficies se juntaran. Ahora la masa M2, que sería el equivalente a la masa M1 que teníamos antes, tiene otro objeto que está encima, que es el M1, y lo presiona. Entonces hace que las dos superficies se acerquen más. Entonces tiene sentido que ahora N2 sea igual a G coseno del ángulo. Voy a factorizar aquí M1 más M2. ¿Sí? Porque esto sería más grande, sería como considerar que el M1 y el M2 están juntos y presionan más la superficie. Entonces hay mayor cantidad de fuerza normal, y esto implica entonces que ahora la FR2, que es igual al coeficiente por la normal, sea F, o sea, el coeficiente por G coseno del ángulo, factor de M1 más M2. Entonces ahora tenemos la fuerza Rossi. ¿Qué la voy a hacer aquí? La voy a dejar destacada. Me gustó destacar, así que voy a hacerlo más seguido. Entonces esto lo voy a dejar aquí destacado, y esta también la voy a destacar. Entonces, ahora voy a armar mi segunda ecuación importante, que es con la que voy a trabajar. Es que va a ser con esta. Entonces va a ser M1G seno del ángulo más M2G seno del ángulo. Entonces, noten que acá tenemos casi la misma cosa, entonces voy a factorizar. G seno del ángulo, factor de M1 más M2 menos FR2, que ya lo calculamos, que es coeficiente G coseno del ángulo M1 más M2, y luego menos FR1, y FR1 va a ser este mismo de acá. Entonces va a quedar coeficiente M1 G coseno del ángulo. Y este va a ser igual a M2 por la aceleración. Entonces, ahora voy a decir ecuaciones de movimiento. Ecuaciones de movimiento. ¿Y cuáles van a ser? La que definimos como 1, que es esta de aquí. La voy a copiar. Y ahora la 2. A la 2 la voy a escribir de nuevo porque me quedó muy grande recién. Entonces voy a tener G seno del ángulo M1 más M2 menos, voy a factorizar estos dos, porque noten que acá tenemos coseno del ángulo G coeficiente, coseno del ángulo G coeficiente. Entonces esto va a ser coseno del ángulo G coeficiente, y esto va a ser 2 veces M1 más M2. Sí, porque factorizamos todo esto con el menos, y esto va a ser entonces factor de M1 más M2 más el M1, y va a quedar ahí. Y esto va a ser igual a M2A. Entonces este va a ser nuestro sistema de ecuaciones. Entonces ahora veamos qué nos preguntan. Modelamos el problema en base a lo que nos dice esta parte de aquí. Y ahora cometí un error. Bueno, acá dice, tenemos la figura M1 que está sujeta sobre M2. Dice, considere que todas las superficies tienen un coeficiente de fricción estático y un coeficiente de fricción dinámico. Ah, ya. Tienen dos coeficientes de fricción distintos. Dice, determine la tensión de la cuerda en función de M1, G, E y Z. Después dice, demuestre que si M1 es igual a M2, el ángulo en el cual comienza a deslizarse es arco, tangente y cosa.
Determine la aceleración m2 en el caso del ángulo de inclinación sea mayor a esto. Entonces, veamos primero qué tenemos que hacer. Camilo, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre el coeficiente de fricción estático y el dinámico? Si eso lo iba a explicar ahora mientras resolvíamos. Ah, ya, Lo que pasa, que lo voy a explicar igual por el tiempo. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos objetos que están sometidos a una superficie, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente han tratado de empujar algo que está quieto y es pesado. Se van a dar cuenta que ustedes van a como empezar a hacer fuerza, hacer fuerza, hacer fuerza, hasta que llegue un punto donde el objeto comienza a moverse. Este punto se llama, ¿cómo se llama? Ya, tiene un nombre, pero es un punto donde la fuerza que uno aplica es igual a la fuerza máxima que puede ejercer la fuerza de roce estática. Y la fuerza de roce estática, entonces, fuerza de roce estática. Esto va a ser FR igual a coeficiente de roce estático por la normal. Y esta fuerza, luego cuando el objeto comienza a moverse, se empieza a decaer hasta llegar a un punto donde se mantiene constante esa fuerza roce. Entonces déjenme dibujarlo aquí. Esto está en el libro. Ya, hacia allá. Entonces esta sería Fmax y este es FR dinámico. ¿Ya? Y eso es precisamente porque cuando ustedes están moviendo esto, entonces cuando el objeto ustedes están aplicando esta fuerza aquí, todas estas cositas están muy pilladas, muy encajadas, muy encajadas. Están como si fuese muy pegadita. ¿Ya? Entonces todos estos cachitos empiezan a generar fuerzas en el sentido contrario, y cuando ustedes empiezan a generar ese movimiento, estas cachitos se empiezan a romper. Entonces, como que se alisa un poco, por eso el coeficiente de roce también cambia, porque esos cachitos se rompen y como que se va limando. Entonces, a medida que pasa el tiempo, a ustedes les empieza a costar menos poder mover esa cosa que está quieta. ¿Sí se entiende? Entonces, antes de llegar al F máximo, ahí nos está moviendo, ¿sí? No, todo esto es como que tú estás empujando y estás ahí como cachando qué tanto tenéis que aplicar, hasta que de repente como que llegaste al máximo, pum, y se empieza a mover. Y Ya, una vez que se perfecto. empieza a mover, ya pasaste a estar con fuerza de roce dinámica. Entonces voy a Ya. poner fuerza dinámica. Y en fuerza de roce dinámica es lo mismo, fuerza de roce igual al coeficiente de roce dinámico por la normal. Y siempre ocurre que el coeficiente de roce dinámico es menor que el coeficiente de roce estático. ¿Sí? Entonces, acá nosotros creo que juntar estas ecuaciones con esto al tiro puede que haya estado un poco mal. Lo voy a revisar, porque según yo está bien. Porque depende todo de cómo modelemos esto. Ahora, es importante que nos están preguntando, determine la tensión de la cuerda en función de M1, G, E y teta. Esto nos dice, basado en el coeficiente de roce estático, que vamos a modelar esto como si no se está moviendo. Entonces, si esto no se está moviendo, este factor que está aquí desaparece y este otro factor que está aquí desaparece. No hay aceleraciones. Entonces lo único que queda es despejar este de aquí.
Y despejamos este y todo esto pasa al otro lado y la tensión sería igual a estas dos cosas. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Cuando ustedes les preguntan cuál es la fuerza que ustedes necesitan aplicarle a un objeto para moverlo, siempre van a modelar la fuerza máxima. Cuando ustedes consideran una fuerza de roce en un objeto que está en equilibrio, están con con el coeficiente de roce estático y están calculando esta fuerza máxima. Sobre esa fuerza que ustedes les van a encontrar, quizás, eh, el objeto empieza a moverse muy lentamente hasta que ya agarre buen ritmo. ¿Sí? Entonces este ejercicio podríamos terminarlo ya la próxima sesión, que sería simplemente trabajar con este sistema de ecuaciones.